Hola, muy buenos días amigos, ¿qué tal habéis descansado? Vamos a invocar al Espíritu Santo como hacemos siempre. Ven, oh Santo Espíritu, derrama sobre nosotros el espíritu de consejo para que sepamos ayudar a otras personas, para que acojamos también la corrección de otros, para que vivamos en la fidelidad. Vuelve a repetir en nosotros aquellas maravillas que realizaste en la primitiva iglesia. Hoy leemos el capítulo 5 de San Mateo. Decir capítulo 5 de San Mateo significa lo mismo que recordar que estamos leyendo el Sermón de la Montaña, que comienza con esa preciosidad de las bienaventuranzas, que son tan hermosas pero también tan difíciles de cumplir. Dichosos los pobres de espíritu y todo lo que conocéis. Pues un poquito más adelante de las bienaventuranzas viene el pasaje que vamos a leer hoy en el Evangelio. No penséis, dice Jesús, que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, a quitar, a barrer la ley antigua, sino he venido a dar plenitud. Muchas veces hemos pensado, o se ha dicho, o hemos oído, que Jesús se opuso a la religión y a las instituciones del judaísmo, al templo, a toda esa maraña de mandamientos que estaban y formaban toda la ley judía. O hemos oído también que el Padre de Jesús no tiene que ver nada con el Dios del Antiguo Testamento. Pareciera como si el Antiguo Testamento y el Nuevo se opusieran entre sí. Por eso mucha gente se pregunta, ¿por qué tenemos que leer el Antiguo Testamento en la misa? Leamos el Nuevo Testamento, que es la nueva alianza, que es el mensaje de Jesús. ¿De qué me sirve leer el Antiguo Testamento si no lo acabo de entender? Pero mirad, a Jesucristo, nuestro Señor, no se le puede entender sin el Antiguo Testamento, sin la historia de la alianza. Jesús es judío. Jesús, veíamos ayer estos días atrás, cómo leía en la sinagoga de su pueblo, cómo está impregnado de esa sabiduría del pueblo de Israel. Y el cristianismo tiene ese tronco común que es la alianza de Israel, el pueblo escogido por Dios. Y los grandes patriarcas, profetas, los que forman esa historia del pueblo de Israel son también nuestros antepasados en la fe. Por eso decimos que Abraham es nuestro padre en la fe. Por eso Jesús no enseña nada que no estuviera ya de algún modo en el Antiguo Testamento. Él no ha venido a abolir, lo deja bien claro hoy en el Evangelio. No ha venido a abolir, sino a perfeccionar, a sacar todo el jugo, hablando vulgarmente, a sacar toda la esencia del decálogo, que no se opone desde luego a las bienaventuranzas. También aquí se ha querido ver una oposición, ¿no? Por una parte serían las bienaventuranzas y por otra parte iría el decálogo que leíamos el domingo en la primera lectura. Quiere decir que hay que pintar la vida con trazo fino, con pincel fino, y que tenemos que ser cuidadosos en esos pequeños detalles también de la fidelidad al Señor. Decimos que la vida ordinaria se juega con esos pequeños detalles, pues también la vida espiritual se juega en esos pequeños detalles. Por eso cumplir lo máximo y lo pequeño, lo importante y lo que nos parece menos importante. Hay que revalorizar los pequeños detalles, también la vida espiritual. Por eso decía Santa Teresita del Niño Jesús, no me cansaré de repetirlo, que la santidad no está en hacer cosas extraordinarias, sino hacer extraordinariamente bien las cosas más pequeñas. Por eso, una persona fiel es fiel en lo pequeño y en lo importante. Y tú y yo, si queremos ser fieles al Señor, lo mismo, tenemos que ser fieles en el trazo grueso y también ser fieles en el pincel fino, en las cosas que nos parecen así como insignificantes, como pequeñas. Y nos dice una cosa muy importante al final que solemos olvidar. Dice, el que lo cumpla y enseñe estas cosas pequeñas será el más grande. Fijaos qué contraste, ¿no? Cumplir y enseñar y vivir estas cosas pequeñas supone ser el más grande. En esta tarea de cumplir y enseñar están los padres, los sacerdotes, los catequistas con esa labor impagable, todos aquellos que tienen alguna responsabilidad sobre los demás, los que son pastores de los demás. Cumplir y enseñar, no pasar por alto, no descuidar estos pequeños detalles, esta finura espiritual, este trazo fino en la vida interior. Bueno, pues seamos nosotros también los que lo vivimos, los primeros que lo vivimos, que damos importancia
a esos detalles de la vida espiritual, de la perfección y el cumplimiento de la ley, y también lo enseñamos. El mismo Jesús lo hace, ¿no? Habéis oído que se dijo, leíamos estos días atrás, pero yo os digo. Él saca toda la esencia de esos mandamientos. A veces decimos, yo ni robo ni mato. Es verdad, y ojalá que ni robes ni mates, pero también tienes que ser exquisito, tienes que ser delicado, tienes que ser y tengo que ser delicado en lo pequeño, en lo menudo, en el trazo fino, que ahí se juega la vida, ahí se juega la santidad de la puerta de al lado. Pues vamos a dar gracias a Dios por este Evangelio que nos espolea para vivir también lo pequeño, para dar importancia al ordinario, para sacar de donde está oculto eso que también es importante para todos, la santidad. Pues que tengáis un feliz miércoles.